Aquí llegamos a Hong Kong desde el Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat de Ho Chi Minh, Vietnam. Tomamos el autobús de 2 niveles, hicimos check-in al Airbnb y dimos una vuelta cerquita. Pudimos probar comida rápida y descansar para hoy seguir explorando. Pero antes... Estamos en un tipo diner aquí en Hong Kong. Este sitio se llama Blumen, creo. Qué sé yo si tiene otro nombre en chino. Y es muy interesante, mira cómo lo tienen, porque este sitio es como medio estilo diner. Qué bonito, tú tienes tus cosas ahí. Eso es mío. Todo esto costó, bueno, el sándwich de Gregory salió en 40 y mi plato en 50. Y viene con café. ¿Recuerdas cómo decir gracias en cantonés? No. Ngoy. No. Ngoy. Ya tú sabes, todo es práctica de hablar cantonés en el avión para nada. Corrige tu días como tiene que andar, como un dominicano, de verdad. Vamos de camino para la orilla de Kowloon para ver todos los edificios del otro lado de Hong Kong Bay. Oh, wow. Mira para allá. Hay como 3 partes. Kowloon, Hong Kong Island y otra cosa. Se me olvidó. Estamos en Kowloon. Aquí en Hong Kong se habla cantonés. Esta calle se llama Middle Road, ¿no? Middle Road. Mira, Louis Vuitton. Si quieres comprar de marcas de lujo, Hong Kong tiene cualquiera de ellas, ambos las auténticas y las falsificadas. Yo había dicho que este viaje tenía que salir lo más económico posible, o sea, ya sabes cuál de esas nos interesa ver. Primero vamos de paseo. ¿Te diste cuenta de lo raro que son las cruces peatonales aquí? Se cruza hasta el medio y esperas para volver a cruzar. Los carros son estilo británico y los autobuses estilo británico. Todo es estilo Hong Kong. Este lado se llama Hong Kong Island. Y este es el paseo de los famosos. Ahora estás mirando al Puerto Victoria, lo que separa Kowloon de la isla Hong Kong por el otro lado. Andamos en el lado de Kowloon y este malecón se llama Avenida de las Estrellas. Verás una colección de estrellas incrustadas en el pavimento y varios monumentos en Hong Kong. Si aún no lo sabías, muchos edificios aquí tienen agujeros así, que se llaman Puertas del Dragón, una superstición que permite el paso de la energía de los dragones mitológicos vuelen desde las montañas al mar, y también por motivos prácticos como la ventilación, permite la entrada de luz y aire. Todas las tiendas famosas, Louis Vuitton, Cartier, Saint Laurent, Gucci. Pero claro que las marcas de lujo quisieron aprovechar para tentarte en lo que disfrutes de las vistas. Oh, aquí se puede tomar el ferry. Pero no sé si nos lleva hasta allá. Sí, nos lleva. ¿Y dónde Ahí está bien. la estatua de Bruce Lee? Ahí. Oh, sí, mírala ahí. La leyenda. Y por fin se encontró el objetivo de Gregory por lo que venimos aquí, para ver el monumento de Bruce Lee, o Lei Xiaolong en cantonés, o Li Xiaolong en mandarín. Significa pequeño dragón. Ahora vamos a cruzar el Puerto Victoria en ferry para la isla Hong Kong. Ya, en ferry y regresamos en tren. Okay. You want to go to Hong Kong Island? 30. Where do we go? Downstairs? Oh, okay. 2. Sorry. Aquí. Sí. 30 Hong Kong dólares para cruzar la bahía de Hong Kong. Pero antes, si te preguntabas si Starbucks era diferente que en los Estados Unidos, No. Créeme que es igualito como en todos lados, en cuestión a la variedad de bebidas, porciones, servicio y ambiente del local, y hasta los precios. Yo pedí un café frappuccino. Mango passion fruit. Mango passion fruit, mango con parcha. Vamos para el otro lado. Ahí viene nuestro ride. Taxi acuático se llama. Water taxi. Que nos va a llevar a
La isla Hong Kong, desde Kowloon, donde estamos ahora. Hay un montón de turistas de China aquí. Aunque estamos en China, hay turistas de China. ¿Y cómo se sabe que son chinos? ¿O hablan mandarín u otro idioma chino que no sea cantonés? Lo sé, estarás diciendo, pero todo me suena chino. ¿Vamos a ir arriba o qué? Aquí vamos. Gregory dice que quiere ir arriba. Bueno, donde haya aire acondicionado, ahí vamos. Arriba. Aunque yo quisiera grabar algo por aquí afuera también. Solo no sé si voy a sobrevivir el solazo y esa temperatura a 95 grados Fahrenheit. Este calor es inexplicable. Ay, yo no quiero ser afuera. Ah, mira, qué lujo. Aire acondicionado y asientos cómodos. Aquí es como se ve en el segundo piso. Oh, sí, súper caliente afuera. Ahí está él con su mango parcha, bebida de Starbucks, que nos costó estos dos $106 Hong Kong. Lo que uno cobra en un día de Estados Unidos. Estamos aquí con todos los turistas de la China. Gracias a Dios que entramos antes de la manada. Saliendo de Kowloon. Estamos aquí comodísimos en el aire acondicionado. Gucci, ahí es Louis Vuitton donde Gregory grabó ahora. Nos llevará unos 20 minutos para llegar, ya que este barco va bastante lento. Y mira a este atrevido Gregory, grabándome con el pelo suelto. Diga algo ahora. Mira, estoy arreglando mi pelo. Ya casi vamos a poder ver los dos lados, Kowloon y la isla Hong Kong a la misma vez. Vamos a hablar un poco sobre Hong Kong. Se considera una provincia especial de China en la actualidad. Aunque había diferentes periodos en su historia, era una colonia británica anteriormente y a mediados de 1997 se hizo efectiva la transferencia definitiva de su soberanía a China. Justo en ese año fue la primera y última vez que vine. A finales de 2025 se estima que tiene una población de alrededor de 7.3 millones de habitantes y es uno de los lugares con la mayor esperanza de vida del mundo, superando los 86 años. Llegamos a Isla Hong Kong. El único problema es que yo no sabía que son dos paradas y honestamente no sabía exactamente dónde íbamos, ya que solo queríamos cruzar el puerto y volver. Bajamos y el tipo estaba gritando, oh, where are you going? Le mentí. Y yo dije, Victoria Peak. Inventé cualquier cosa. Parece que hay otra estación. Lo sé, vas a decir que no es estación, sino que muelle o terminal. Vamos a ver cuál es esta otra estación de lo que él está pasando. Saliendo de la primera estación. Diablo, y ya yo quería bajar para fumar por lo menos. Ahora hay que esperar más. Me pongo de mal humor y nervioso cuando sé que no me permiten fumar. Y si fumas, entenderás también. Si no, guárdate los comentarios y prepárate tú, que supuestamente vivirás mucho más largo. Vamos a seguir hablando. También Hong Kong es famoso por tener muchísimos rascacielos, más que cualquier otra ciudad. Y a pesar de ser tan urbana, cerca de 40% de su territorio son parques naturales y reservas. Llegamos a Central Pier. Por fin puedo fumar. To International Finance Center, el segundo edificio más grande de Hong Kong. A ver lo que hay por acá. ¿Está mareado? Dale prisa, busca el área de fumar. Por gordo. Soy el único loco que me monto sin saber nada. ¿Y dónde va después de eso? Mira. Que ni había leído esto antes de irnos. Me da igual, siempre busco cómo perderme ya que no tenemos planes ni compromisos, pero aún solo nos quedan unas cuantas horas de explorar. Aquí Gregory quiere buscar dónde se pueda tomar una buena foto y yo pues sigo buscando dónde es que no haya un letrero que dice no fumar. Hong Kong no es fácil si eres un fumador. Este barco solo va a regresar a Kowloon donde estuvimos. Ahora nos ubicamos en la isla Hong Kong. Man Kwang Street.
Hong Kong Observation Wheel o la rueda de la fortuna de Hong Kong y su parque chiquito para niños. Aquí yo no voy a encontrar ninguna área de fumar. Vamos a volver a buscar dónde es la salida. Ahora que estamos en Hong Kong Island, estos edificios que ves ahí es Kowloon, donde estuvimos. ¿Te has cansado ya? Sí, ya estoy cansado. ¿Quieres dormir? Siesta. Ya sabes cómo la sangre española corre por las venas. Hora de siesta para Adán. Bueno, pero hay que aguantar porque ahora vamos a volver a Kowloon en metro. Dice entrar por Tsuen Wan Line. Central, entrar vía A. Oh, huele bien. Qué rico. ¿Quieres pasar por el mall? No, ¿tú tienes dinero para comprar? Mira, es la primera vez que te voy a decir, ¿quieres pasar por un mall? Yo no dije, ¿quieres comprar en el mall? Yo dije, ¿quieres pasar por el mall? El barco. Ahora vamos de camino para regresar a... Bueno, primero decidimos no ir a Victoria Peak por el costo. No es que es tan caro, sino que depende de lo que uno quiere hacer. Nosotros necesitamos ropa porque mira lo que pasó a Gregory. No te da vergüenza. Exactamente. So, ahora, como somos dos pobres de Miami, necesitamos comprar aquí antes de regresar a Miami. Y vamos a montarnos por primera vez en lo que se llama MTR, que es el metro de Hong Kong. Decía que se puede pagar con tap de tarjeta de crédito. Oh, ahí. Pasamos por ahí y solo se tiene que hacer tap o tocar la tarjeta de crédito o usar tu teléfono. Muy sencillo. Ya Nueva York lo tiene también. La Tsuen Wan Line es donde vamos. Lo que estamos haciendo es simplemente regresando a Kowloon, que son 4 paradas. Es muy limpio, pero nada de gran cosa. Diablo, pero se ve súper lejos. ¿Qué es esto? Mira, eso es el símbolo que uno tiene que buscar. Eso es MTR. Yo no sé lo que está pasando aquí, pero caminamos ya 15 minutos y todavía no hemos llegado al tren. Ahora, ¿cómo se puede comparar a los subway de New York? Esto. Ninguno. Aquí hay baños para que la gente no esté meándose en el tren como en New York. Después de 20 minutos todavía no estamos en el subway. Nosotros vamos en Tsuen Wan. Mira esto, es repleto de gente. Metro de Hong Kong. Así es como se ve todo. Muy complejo aquí. En la línea Tsuen Wan hacia Jordan. Los viajes en el metro MTR en Hong Kong generalmente cuestan entre $4.50 y $14.50 de Hong Kong, con tarifas basadas en la distancia. O tienen disponibles los pases de día para turistas, con viajes limitados por $65 de Hong Kong. El camino para el mercado. Ahora que regresamos a Kowloon, solo nos quedan un par de horas más, porque recuerda que esto es solo una escala y nuestro vuelo para Nueva York sale a las 10 de la noche. Casi son las 2 de la tarde. Vamos a ver lo que hay cerca. Buscábamos los famosos mercados que venden marcas falsificadas. Viven millones ahí arriba. Pero parece que abren más tarde. No importa, aún vamos. Hay que doblar en Pak Hoi Street. Solo pasaremos por 2 mercados, Temple Street y Yau Ma Tei, uno al lado del otro. Para que sepas, está haciendo algunos 90 grados Fahrenheit, caliente y húmedo. Gracias a Dios por todos los edificios altos tapándonos. Mira, si no eres de aquí, aún hay cosas interesantes. Codorniz. Oh my God, mira, con cabeza y todo. Codorniz a 39, yo no sé qué dice. Gregory no está nada interesado en esto, pero yo quisiera ver algo más exótico. Short ribs. O algo más raro. No, eso es de puerco, ¿no? Sí, es de puerco. Pata de puerco. Tofu. ¿Qué es eso? Ya estamos llegando al mercado, pero como dije anteriormente, los vendedores no llegan hasta tarde.
Por lo menos eso es lo que decía Google. Así que no me sorprende si no se puede comprar nada que nos interesa. Ah, eso es. Estamos en Yaumate Market. Patas, puerco. Tienen todo guindando ahí. La lengua. Por aquí se vende carne y vegetales de día. Gallina. Parece que llegamos demasiado temprano. O entrábamos en los callejones que solo se vendía esto. Huevos. Oh, mira, es negro. Gallina negra. ¿Tú no has visto esto? Y se vende de todo. Ellos no desperdician nada. Limoncillo. Pensaba que habían tiendas de ropa. Yo creo que vamos a tener que regresar al hotel e irnos para el mercado nocturno. ¿Qué habría que hora? A las 2, pero yo me imagino que como es un mercado nocturno, no van a abrir todos. Huevo de conserva. Ah, esos son los ballets, yo creo. Conservado, yo creo que son ballets, eso. ¿Eso? Sí, yo creo que esos son ballets. No puede ser. Creo que sí. Y esto. Eso tiene que... ahí se... 鵝蛋，鵝蛋。 Goose. No es pato. Bueno, terminamos aquí porque no sabíamos en cuál calle se vendía ropa o productos falsificados. Pero Gregory sí pudo encontrar algo que quería, un pendiente de jade. Algo recomendable comprar en Hong Kong. Se compró lo que dice que es un jade. ¡Wow! Dile gracias en cantonés. No. Goy. Un goy. O 12. Eso. Y a la misma vez pudo aprovechar y practicar su cantonés. Ahora que él pudo conseguir algo, nos fuimos. Hace mucho calor y este gordo tiene hambre otra vez. No se puede venir a Hong Kong y no probar el famoso pato cantonés. ¿Se entiende? 好，溫咗 Freddy 有埋個 ¿Quién sabe lo que me dice? 上佢望一望呢，呢個有埋個菜 vegetables 150円，我 OK。 Le di a la foto lo que yo quería y él a lo mejor trataba de explicarme lo grande que era. Yeah, good, very nice. Mitad de un ganso. Sin querer. Pedí mitad de un pato. Bueno, parece que esto es almuerzo y cena. Pasamos un par de tiendas más en una calle que se llama Nathan Road, donde hay literalmente de todo. Y como no pudimos comprar nada en los mercados, Uniqlo de Hong Kong. Y mira cómo se cobra. Ahí. Ah, no. Ya. Ya te cobró. Ahí escanea otro. Son dos, Sí. ok. Ahí, Son 3 y 4. ahí ya me escaneó este. Dos shots. Ya. Ahí el otro. ya se nota que este autoscan como que me da una cosa. Ahí otro. Así, está bien. 龍寶國際德成街左金站。 De regreso para el hotel para recoger las maletas e irnos para el aeropuerto. Vamos en el mismo autobús que nos trajo ayer. $8 por los dos y solamente 1 hora para llegar. A prepararnos para el vuelo de 16 horas y medio en Terminal 1, en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. A ver cómo va esto. No hay nadie aquí. Y como siempre, en todas partes tenemos que buscar el área de fumar. Aeropuerto Internacional de Hong Kong está situado en la isla recuperada de Chek Lap Kok, frente a la isla de Lantau. Cuenta con uno de los edificios de la Terminal 1 de pasajeros más grandes del mundo. Manejó 61 millones de viajes de pasajeros en 2025. Pero ya tú sabes, un aeropuerto es un aeropuerto. Horas de espera, chequeo, correr y estrés. Para luego meterse en un tubo sin poder salir por horas y en nuestro
nuestro caso 16 horas y medio, para ser específico, directo a la ciudad de Nueva York en Cathay Pacific. Esperamos que te haya gustado el video. Nos veremos en el próximo país. Dale like y suscríbete, por favor.